Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Gracias por estar una vez más en este canal. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy interesante que he titulado El Dios inescrutable y su plan redentor desde la eternidad. Vamos a comenzar diciendo que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Eso significa que Dios tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Entonces vamos a partir de ahí, entendiendo que Dios tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas, por cuanto es el Dios omnisciente. Vamos a presentar unas diapositivas donde vamos a leer algunos versículos que nos van a ser útiles para el desarrollo de esta hermosa enseñanza. En el libro del profeta Isaías, si usted observa bien, libro del profeta Isaías, capítulo 6, 46, verso 9 dice: Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué podemos ver de estos versículos? Bueno, aquí encontramos el pronombre personal yo, primera persona del singular, cuando dice porque yo soy Dios. Y cuando vemos este pronombre personal, estamos entendiendo que aquí hay una persona divina la cual está anunciando, la cual está hablando. Y dice porque yo soy Dios. ¿Por qué resalto esto? Porque en cierta oportunidad escuché a un amigo trinitario decir que Dios no es una persona, sino que Dios sencillamente es una esencia y una sustancia, y que solamente Dios se limita a eso, a ser una esencia y una sustancia, pero que Dios no es una persona. Pero aquí vemos que Dios está hablando y utilizando el pronombre personal yo, primera persona del singular. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Entonces aquí vemos a una persona que está diciendo que Él es Dios y que no hay otro Dios distinto, separado o aparte de esa persona que dice ser Dios y que también dice ser el único Dios. Aparte de eso, también encontramos que dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Entonces aquí encontramos que Dios se presenta como ese Dios que anuncia todo lo por venir, todo lo que acontecerá, por cuanto Dios es el Dios que todo lo sabe, es el Dios que conoce todas las cosas y dice, mi consejo permanecerá y haré en tiempo futuro todo lo que quiero. De tal manera, ver cómo Dios presenta estas palabras y decir, yo anuncio lo que sucederá, anuncio lo por venir desde el principio, estoy anunciando lo que acontecerá y haré todo lo que quiero. Ese es un Dios de extremado poder. Mostrar a Dios de esa manera es mostrar a un Dios todopoderoso, que no solamente sabe lo por venir, sino que también tiene la facultad de hacer todo lo que Él quiera hacer. Entonces, vamos a seguir adelante
aquí encontramos al Dios que todo lo sabe, sabe el porvenir y tiene el poder de hacer todo lo que quiera hacer. En Isaías capítulo 41, versículo 21 dice: Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. ¿Qué estamos viendo en estos versículos? Bueno, aquí Dios está haciendo un desafío a todos los dioses paganos de las naciones. Entonces el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, está haciendo un desafío a todos aquellos que se hacen llamar dioses para que muestren las pruebas de que realmente sean dignos de ser llamados dioses. Entonces dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Entonces Dios aquí lo que está diciéndonos es que una de las evidencias para que se pueda demostrar que esos dioses son dioses verdaderos es que estos dioses tengan la facultad de poder anunciar lo venidero. Dios dice: vengan, preséntense, presenten vuestras pruebas y anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello, es decir, nuestra atención. Vengan, anúncienos lo que va a venir. No solamente anuncien lo que va a acontecer, sino que también díganos lo que ha sucedido en el pasado, ¿verdad? Entonces aquí Dios le está pidiendo a todos aquellos que se hagan llamar dioses que presenten su conocimiento absoluto de todas las cosas, desde el principio hasta, hasta lo que ha de venir. Eso es lo que está diciéndonos nuestro Dios. Dice, sepamos también su postremería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Aquí está el detalle. Para que nosotros sepamos de que estos dioses paganos son dioses verdaderos, entonces que presenten pruebas. Prueba de aquello que ha de venir, prueba de que conocen lo que fue desde el principio y prueba de lo que ha de acontecer después. En otras palabras, que conozcan absolutamente todo, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Entonces es obvio que ningún Dios fuera del Dios de la Biblia, del Dios verdadero, puede presentar tales pruebas exigidas por nuestro Dios, porque el único que conoce todas las cosas, el único que tiene el conocimiento absoluto, es el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, en fin. Entonces, el único que conoce todas las cosas es el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero. Ningún otro Dios puede saber todo lo que sabe nuestro Dios. Ahora, un Dios que no sabe todas las cosas es un Dios que no vale la pena adorar. Un Dios que no sabe todas las cosas es un Dios que no vale la pena servir. Así que
nosotros adoramos a un Dios que lo sabe todo y le servimos al Dios que lo sabe todo. Ahora, cuando nosotros también hablamos sobre la presencia de Dios, ¿verdad? Nosotros también podemos hablar acerca de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no es otra cosa que el conocimiento anticipado de Dios. Dios sabe todas las cosas que existen y Dios sabe todas las cosas antes que existan o antes de que sucedan. El apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 17, presenta a Dios como el Dios que llama todas las cosas que no existen como si existieran, así como usted lo ha escuchado. El apóstol Pablo presenta en Romanos capítulo 4, verso 17, presenta a Dios como el Dios que llama todas las cosas que en su momento no existen para el hombre como si ya existieran. Dios sabe todas las cosas antes que existan o que sucedan. Por ejemplo, encontramos en Jeremías capítulo 1, verso 5, cuando dice: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta de las naciones. Entonces aquí vemos que Dios conoció a Jeremías antes que él existiera, antes que él fuera formado en el vientre de su madre, antes que él fuera formado, ya Dios lo conocía. Así que antes que supiese la madre que estaba embarazada, ya Dios conocía a Jeremías antes de que fuera formado en el vientre de su madre. Entonces aquí podemos ver al Dios que llama las cosas que no son como si ya fuesen, porque Dios lo conoce todo. La presencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios. De tal manera vemos que Dios vio a Jeremías antes que él existiera en el vientre de su madre. Antes que Jeremías existiera, ya Dios le conocía cada latido de su corazón. Antes que Jeremías existiera, ya Dios conocía incluso el día de su muerte. Así que ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y esa es la calidad de Dios al cual nosotros servimos. Así que vamos a seguir, vamos a presentar otros versos. Observe lo que dice Mateo 11:20. ¿Por qué es interesante estos textos? Bueno, porque Dios no solamente conoce el pasado, Dios no solamente conoce lo que ha sucedido, sino que Dios también conoce lo que pudo haber pasado en tiempos antiguos. En otras palabras, Dios no solamente tiene el conocimiento de lo que ha acontecido en el pasado, sino que Dios también tiene el conocimiento de lo que pudo haber acontecido en el pasado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, verso 20 dice: entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Ahora observe lo que dice: porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza.
¿qué está diciéndonos el Señor Jesús? Bueno, Dios, el Señor Dios sabe lo que aconteció en Tiro y en Sidón, que ellos no se arrepintieron y por causa de su falta de arrepentimiento vino juicio sobre ellos. Ese es el conocimiento de Dios frente a las cosas que ya han sucedido. Pero Jesús dijo que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida, si esos milagros se hubiesen realizado en Tiro y en Sidón, entonces estas personas se hubieran arrepentido, y no solamente se hubiesen arrepentido, sino que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. De tal manera, aquí vemos que Dios no solamente conoce lo que aconteció en Tiro y en Sidón, sino que Dios también conoce lo que hubiese acontecido si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que Jesús hizo en Corazín y en Betsaida. Entonces observe la calidad, la profundidad del conocimiento absoluto que tiene nuestro Dios. Realmente es un Dios incomprensible. Lo que conocemos de Dios es lo que Dios ha permitido conocer de Él. Y realmente nos conmueve saber que tenemos un Dios extraordinario, que tenemos un Dios todopoderoso. Por ejemplo, en Romanos 11:33, aquí vemos cómo el apóstol Pablo en Romanos 11:33 habla de la profundidad del conocimiento de nuestro Dios. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables. Me llama la atención esa palabra, e inescrutables. Es decir, que es imposible de comprender o de conocer. E inescrutables sus caminos. Ahora, Dios nunca descubre algo, porque Él todo lo sabe. Dios nunca se sorprende, porque Él todo lo sabe. Dios nunca se asombra de algo, porque Dios todo lo sabe. Dios nunca se queda perplejo por algo, porque Dios todo lo sabe. Así que ese es nuestro Dios. Somos nosotros los que somos sorprendidos por lo que Dios hace. Somos nosotros los que somos sorprendidos por la grandeza de nuestro Dios. Dios no aprende, simplemente Dios sabe. Dios lo conoce todo. En estos textos, observe lo que dice estos versos. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo, el que está hablando es una persona divina. Yo soy el primero. Yo soy el primero. Aquí podemos reflexionar un poco acerca de esto. Hay una persona divina que dice yo, pronombre personal, yo soy el primero. La pregunta sería la siguiente: ¿quién es ese yo? Si es Dios como un ser, entonces Dios como ser es una persona la cual dice yo soy el primero
y yo soy el postrero. Entonces, si aquí está hablando el ser de Dios, donde existen tres personas divinas, entonces el ser de Dios es una persona divina donde existen otras tres personas divinas, y esto sería realmente viola lo que es la ley de la no contradicción. Aparte de eso, si es una persona de las tres personas de la Trinidad, entonces aparte de esa persona que dice yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios, aparte de esa persona que habla, no puede haber otras personas que puedan considerarse primero y postrero. No puede haber otras personas aparte de la persona divina que está hablando que pueda ser llamado Dios. Eso es muy elemental, muy básico para poder entenderlo, pero sí quisiera como traerlo y dejarlo en el tapete. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí o aparte de ese que dice yo, aparte de ese yo, no hay Dios, no hay, no existe. Así que yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí, de ese yo, fuera de mí o aparte de mí, no hay Dios. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Verso 8. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Esa persona que viene hablando, esa persona divina, está diciendo que fuera de él o aparte de él, de ese yo, no hay Dios. No hay Dios. No existe Dios. Una de dos. O está hablando una persona de la Trinidad, una sola persona de la Trinidad, haciendo que mostrando de esta manera que las otras dos supuestas personas de la Trinidad no serían Dios, o no está hablando ninguna de las tres personas, sino que está hablando el ser de Dios donde existen las tres personas. Pero si esto fuese el caso, entonces el ser de Dios sería una persona divina donde existen tres personas divinas, y eso va en contra de la ley de la no contradicción, y aparte de eso acabaría con lo que es la Trinidad ortodoxa. Entonces el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce, dice, no hay fuerte, no hay fuerte. Aparte de ese yo que viene hablando, no hay fuerte. Y ese Dios que lo conoce todo, dice, no conozco ninguno. El Dios que lo sabe todo, no conoce otro fuerte aparte de él. Tremendo, ¿verdad? Impresionante. ¿Por qué el Dios que lo sabe todo no conoce otro fuerte aparte de él? Sencillamente porque no existe otro Dios fuerte aparte de el Dios que viene hablando.
Por eso cuando leemos Isaías 9:6, que dice que ese niño será llamado Dios fuerte, lo que está presentando es que el único Dios fuerte de la Biblia se manifestó en carne, y ese es el gran misterio de la piedad. Vamos a seguir adelante. Ahora, solo Dios declara lo que está por venir, como lo encontramos en estos textos. Solo Dios conoce el futuro. Solo Dios ha decretado lo venidero. Solo Dios estableció el pueblo antiguo. Solo Dios conoce todos los pensamientos de todos los hombres al mismo tiempo. De tal manera, aquí estamos viendo al Dios majestuoso, al Dios soberano, al Dios altísimo. Y cuando hablamos de que Él es el Dios altísimo, estamos hablando de que Él puede engrandecerse a sí mismo, porque Él es el Dios altísimo, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, en fin. Dios es tan soberano, tan poderoso, Dios conoce todas las cosas en absoluto, porque solo Dios conoce inclusive el número de las estrellas que existen, y Él llama por nombre. Solo Dios conoce la suma de los cabellos que hay en cada cabeza del ser humano, tanto de los seres humanos que están vivos, como de los que han muerto y de todos aquellos que existirán, ¿verdad? Dios conoce la sabiduría, el conocimiento de Dios es absoluto. Solo Dios conoce lo que Él solo puede conocer. Y eso es una gran verdad. En el Salmo 139, verso 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua. En otras palabras, no ha sido mencionado, ni siquiera ha subido al corazón o al pensamiento del hombre. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Al igual que el salmista, también nos unimos y le decimos: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. El conocimiento de Dios es maravilloso. Tenemos un Dios que es sencillamente maravilloso. Observen estos textos. Vamos a observar estos textos que son muy, pero también muy interesantes. También quería, antes de leer estos textos, quisiera leer otro más. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 33, habla de esa profundidad de la sabiduría y la ciencia de Dios. Él dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Entonces Pablo presenta a un Señor que tiene una mente. Dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? La respuesta es obvio. La respuesta es nadie. La pregunta también sería la siguiente: ¿quién es este Señor? ¿Quién es este Señor que tiene una mente? Obviamente, si este Señor tiene una mente, entonces estamos hablando de una persona divina. Una persona divina que tiene una mente. Pero Pablo pregunta:
¿quién entendió la mente del Señor? Y la respuesta es nadie. Si se está hablando del Padre, entonces nadie aparte del Padre entendió la mente del Padre. Y esto es muy interesante, porque sí debemos responder esta pregunta que hace el apóstol Pablo, y no solamente responderla, sino reflexionar sobre la pregunta. Pablo pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién es este Señor? Si es el Padre, que tiene una mente como una persona divina, bueno, ¿quién entendió la mente del Señor? Si la respuesta es nadie, entonces nadie aparte de este Señor entendió su mente. Mostrando con esto que todo ser o toda persona, aparte de este Señor que se encuentra en el verso 34 del capítulo 11 de Romanos, desconoció la mente del Señor. No la conoció, no la entendió. Está limitado al conocimiento. Entonces, antes de seguir, repito la pregunta. ¿Quién es este Señor? Un Señor que tiene una mente. Y si este Señor tiene una mente, entonces este Señor es una persona divina. Y Pablo pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? Si la respuesta es nadie, entonces nadie aparte de este Señor conoce todas las cosas. Y esto destruye por completo la creencia en tres personas divinas que lo saben todo. Entonces Pablo dice en el verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La respuesta sigue siendo la misma. Nadie. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Entonces vamos a seguir porque vamos a presentar ahora unos versículos que son muy relevantes en este estudio. El apóstol Pedro en su primera carta universal en el capítulo 1 verso 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí podemos rescatar algunos puntos importantes. Aquí se habla de un cordero, ¿verdad? Un cordero que existía antes de la fundación del mundo. Antes de la creación existía un cordero. Ese cordero existía en el único Señor divino que Pablo presenta en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, el cual es el Padre. Cuando Pablo pregunta en Romanos 11, 34 que quién entendió la mente del Señor, Pablo se estaba refiriendo al Padre. Y como la respuesta es nadie, entonces nadie, aparte del Padre, conoció la mente del Señor. Pedro ahora en esta carta presenta que fuimos rescatados por un cordero que existía antes de la creación.
cuyo cordero existía en la mente que nadie entendió de nuestro Dios. El Padre tenía en su mente, en su voluntad, un cordero. Un cordero que fue escogido, dice, destinado, escogido desde antes de la fundación del mundo, cuyo cordero que existía antes de la creación en la mente de Dios fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Ese cordero que estaba en la eternidad en la mente del Padre antes de la creación fue manifestado en los postreros tiempos. Ahora, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, que equivale a estos postreros tiempos, Dios el Padre nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál Hijo? Bueno, ese Hijo que existía antes de la fundación del mundo en la mente del Padre, el cual el apóstol Pedro presenta como el Cordero en el capítulo 1, versículo 18 al versículo 20. ¿Verdad que sí? Creo que eso es muy, pero muy sencillo. Ahora, el apóstol Pedro presenta al Hijo de Dios existiendo desde antes de la fundación del mundo como ese Cordero en la mente que nadie entendió del Padre. Allá está ese Cordero. Ese Cordero es el Hijo de Dios. ¿Verdad que ese Cordero que presenta el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 19 y 20 es el Hijo de Dios? ¿Y cómo está presentando el apóstol Pedro al Hijo de Dios en estos versos? Lo está presentando dentro del pensamiento e infinito del Padre antes de la creación. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 29, donde dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Padre presenta a su Cordero y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. El Padre presenta a su Cordero, el Cordero que quita los pecados del mundo. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. Ese Cordero que Juan vio y que presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios, es el Cordero que el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su carta, versículo 19 y versículo 20, estaba antes de la creación en la mente del Padre. De tal manera, el Cordero que estaba en la mente del Padre antes de la creación, Dios el Padre lo presenta en los postreros tiempos. ¿Y cómo este Cordero vino al mundo? Vino al mundo cuando el Dios que estaba o que siempre ha existido se manifestó en ese Cordero que tenía antes de la creación en su propósito, mente y voluntad. Eso es sencillo, creo que es fácil de entender, no hay mucha complejidad en eso. Entonces, por un lado, Juan el Bautista en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Y Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20, que ese Cordero existía ya desde antes de la creación en el pensamiento, en la mente de Dios el Padre. Ahora,
el Cordero que estaba en la eternidad, según el apóstol Pedro, vino al mundo cuando Dios se hizo hombre. El Cordero que estaba en la mente de Dios llegó a ser en el tiempo la imagen visible del Dios invisible. El Cordero que estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo llegó a ser el primogénito de toda la creación. El Cordero que estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo llegó a ser el camino al Padre. El Cordero que estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Llegó a ser el único mediador entre Dios y los hombres. El Cordero que estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo llegó a ser nuestro hermano. El Cordero que estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo llegó a ser el varón perfecto. El Cordero que estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo era el mismo Dios manifestado en carne, pero que en los postreros tiempos, en el tiempo de los hombres, esto se hizo real para nosotros. Entonces aquí vemos al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo puede, todo lo sabe, el plan eterno de ese Dios que lo conoce todo. Y creo que es algo muy, pero muy maravilloso poder comprender, poder ver y realmente entender el misterio de la manifestación en carne como el cumplimiento del propósito redentor de Dios desde la eternidad. Es lo más maravilloso que podemos conocer a través de su palabra. Como Dios, el Dios que todo lo sabe, antes de la creación, tenía un propósito redentor, cuyo propósito era en sí mismo, y que ese propósito fue manifiesto en el tiempo de los hombres por amor a nosotros. Ahora tenemos Corintios capítulo 8, verso 6. Dice: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Entonces hay un solo Dios, el cual es el Padre, de quien proceden todas las cosas. Del Padre, el cual, siendo el solo Dios, del Padre proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Ahora, dice, y un solo Señor. Mire cómo la BTX o la Biblia Textual 3 dice, y un solo Señor. ¿Quién es ese solo Señor? Dice, Jesús el Mesías. Entonces, cuando se habla de Señor en Corintios 8:6, se habla en relación al señorío mesiánico. Dice, por medio de quién son todas las cosas y nosotros por medio de él. Entonces, el apóstol Pablo presenta a un solo Dios, y ese solo Dios es el Padre. Y del Padre proceden todas las cosas. Pero también hay un Señor, el cual es el Mesías. Y este Mesías es el mismo Cordero que presenta Pedro en el capítulo 1, versículo del 18 al 20. De tal manera, Jesús, el Mesías, estaba en la mente de este único Dios, el cual es el Padre, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, el Padre creó todas las cosas teniendo al Mesías en su mente. El Padre, siendo el solo Dios, creó todas las cosas teniendo al Cordero, el cual es el Mesías, en su mente.
Entonces, por medio o por causa del Hijo de Dios, del Mesías, del Cordero, que estaba en la mente del Padre, Dios creó todas las cosas. ¿Se da cuenta? Observe cómo dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, en la BTX 3, y cómo dice Corintios 8, 6 en la BTX 3. Mire cómo presenta al Hijo de Dios en esta versión en ambos textos. Dice, un solo Señor. ¿Quién es ese solo Señor? Jesús el Mesías. Ahora, cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, se habla del Hijo de Dios como el Mesías, el cual es el Cordero que estaba primeramente en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando nosotros leemos Corintios 8:6, nos damos cuenta de que hay un Dios y que ese Dios es el Padre. Y del Padre proceden todas las cosas, ¿verdad? Del Padre proceden todas las cosas. Él es la fuente, Él es el origen de existencia de todas las cosas. Pero también hay un solo Señor, refiriéndose a quién, al Mesías, a ese Cordero que presentó Pedro, que estaba en la mente del Padre antes de la creación de las cosas, por medio del cual el Padre creó todo lo que existe y dio a su Hijo como heredero de todas las cosas, según Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Así de sencillo. Ahora, si usted observa Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre. También hay un solo Señor. ¿Quién es ese solo Señor? Jesús el Mesías. Entonces, si usted se da cuenta, cuando Pablo habla de ese solo Dios y de ese solo Señor, Pablo se habla en relación a la eternidad. Y dice que el Padre, siendo el solo Dios, es el originador de todas las cosas. De Él procede. Pero también hay un Señor. Y este Señor es el Mesías, que existía en la mente del único Dios, el cual es el Padre, por medio del cual el Padre, teniendo el Mesías en su mente, creó todas las cosas, para que ese Mesías fuese heredero de todo lo que el Padre creó. Ahora, ¿cómo llega el Mesías al mundo? Cuando el único Dios, el cual es el Padre, se manifestó como ese Mesías o como ese Cordero que tenía en su mente antes de la creación del mundo, sin dejar de ser el único Dios que siempre ha existido. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, Pablo presenta a un solo Dios, el cual es el Padre, y un solo Señor, el cual es el Mesías. Que eso también lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 5, donde Pablo dice un solo Señor, refiriéndose al Mesías que encontramos en Corintios 8, 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y el verso 6 dice, y un solo Dios. Y repite, ¿quién es ese solo Dios? El Padre. Un solo Dios. ¿Quién es ese solo Dios? Bueno, Pablo dice en Efesios 4:6 que es el Padre. Y también Pablo dice en Corintios 8:6 que ese solo Dios es el Padre. Y cuando Pablo habla en Efesios 4:5 y en Corintios 8:6 que hay un solo Señor, se habla en relación al señorío mesiánico, tal como lo encontramos en la BTX 3 en Corintios 8:6. Y eso es muy interesante. Ahora, tanto en Corintios 8:6
como en Efesios 4, 5 y 6 se habla de un solo Señor y de un solo Dios. Cuando se habla de un solo Dios en estos textos, siempre se habla del Padre. Y cuando se habla de ese solo Señor en relación al contexto, se habla de ese Mesías. Se habla del Mesías. Entonces, hay un solo Señor y hay un solo Dios. Pero cuando nosotros leemos Juan capítulo 20, verso 28, dice la Biblia: entonces Tomás respondió y le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. Entonces, si hay un solo Dios, el cual es el Padre, y hay un solo Señor, el cual es el Mesías, tanto a ese único Dios como a ese único Señor lo encontramos en la persona de Jesús. Tomás lo entendió así cuando Jesús se le presentó. Y Tomás le dijo: Señor mío, ahí está el único Señor, y Dios mío, ahí está el único Dios. Espero que esta enseñanza realmente esté siendo de mucha, pero mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a leer algunos textos más. Aquí encontramos la muerte del Cordero antes de la creación. ¿Se acuerdan que Pedro presentó al Cordero antes de la creación, el cual había sido preparado para salvarnos? Y que en los postreros tiempos, por amor a nosotros, ese Cordero fue manifestado, y fue manifestado cuando el mismo Dios se hizo carne. Ahora Juan va a presentar a ese Cordero que Pedro presentó antes de la creación. Juan lo va a presentar como ese Cordero inmolado antes de la creación. Entonces Pedro, por un lado, presenta al Cordero existiendo antes de la creación en la mente de Dios. Y Juan dice que ese Cordero existiendo antes de la creación en la mente de Dios fue inmolado. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, antes de la creación existía el Cordero en la mente de Dios, y antes de la creación ese Cordero fue inmolado, ¿verdad? Pero no podríamos hablar de que ese Cordero fue inmolado en la eternidad sin pensar que para ser inmolado ese Cordero, Dios tuvo que manifestarse en carne. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿verdad? Ahora, en Hechos capítulo 2, verso 22, vemos la presencia de Dios. Juan habla de que el Cordero fue inmolado antes de la creación. Pero ahora Pedro va a presentar que ese Cordero fue inmolado tal cual Dios lo había establecido por el conocimiento anticipado de nuestro Dios. Corintios 2:22. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios. La palabra varón, de acuerdo a la Biblia Dios habla hoy, es traducido por hombre. Jesús Nazareno, hombre aprobado por Dios. Porque el Mesías es un hombre, ¿verdad? Dice: varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de este varón. ¿Quién es este varón? Es el mismo Dios en forma de hombre, sin haber dejado de ser Dios. Entonces dice, Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. Versículo 23. A este varón, entregado por el determinado designio
y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Entonces, Pedro en su primera carta presenta a Jesús como el Cordero existiendo antes de la fundación del mundo en la mente de Dios. Ahora Pedro en Hechos capítulo 2 verso 22 en adelante manifiesta que ese Cordero que existía en la mente de Dios antes de la creación, ya Dios había anticipado en su conocimiento la manera en que iba a ser entregado, en la manera que iba a morir. Y el apóstol Juan en el capítulo 13, verso 8 de Apocalipsis, presenta que ese cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que el Padre antes de la creación tenía un cordero. Antes de la creación en la mente del Padre fue crucificado. Ese cordero antes de la creación el Padre había determinado cómo iba a ser entregado y cómo iba a ser crucificado. Entonces, eso es muy interesante, ¿verdad? Aquí tengo unas notas. Dice, Jesús llegó a ser consciente, escuche esto, Jesús llegó a ser consciente que él como hombre existió en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo entendió Pedro? En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 19 y 20. Ahora, Jesús llegó a ser consciente que él como hombre murió en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, como Juan lo entendió en Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Ahora escuche esto. Jesús llegó a ser consciente que él como hombre, así como existió y murió en la mente del Padre antes de la fundación del mundo, Jesús también llegó a ser consciente que él como hombre existió y fue glorificado. Después de su muerte fue glorificado en Dios antes de la fundación del mundo. ¿Dónde podemos ver eso? En Juan capítulo 17, versículo 5. Un texto que usan mucho los trinitarios, pero que a la final no entienden. Miren, Agustín de Hipona nació en el año 354 después de Cristo y es considerado el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y considerado uno de los más grandes genios de la humanidad. Este hombre, que fue considerado el hombre más sabio, por así decirlo, en el primer milenio, y eso es un calificativo para un hombre muy grande. Bueno, este hombre llamado Agustín de Hipona, cuando leyó Juan 17:5, entendió que la gloria que tuvo Cristo con el Padre antes de la fundación del mundo, según Juan 17:5, la tuvo como hombre, como un acto predestinado por el Padre, siendo el Padre el único Dios verdadero, según Juan 17:3, que es el contexto inmediato de Juan 17:5. Increíble, ¿verdad? Ahora, no solamente Agustín de Hipona entendió Juan 17:5, sino que también lo entendió de esa misma manera Tomás de Aquino, quien nació en el año 1225, sacerdote católico considerado una de las mayores figuras de la teología sistemática. Tanto Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, siendo trinitarios, creyeron que la gloria que tuvo Cristo con el Padre antes de la fundación del mundo, según Juan 17:5,
la tuvo como hombre, como un acto predestinado por el Padre, siendo el Padre el único Dios verdadero, según Juan 17:3. Realmente Juan 17:5 es un dolor de cabeza para la Trinidad cuando la estudia a profundidad, porque una de las preguntas que debe de realizarse todo trinitario al leer Juan 17:5 es saber a qué gloria se hacía referencia a Jesús. Cuando dijo: Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo. Entonces, ¿a qué gloria se refería Jesús? Porque Jesús se refería a una gloria que tuvo con el Padre, pero que en el momento de su oración sacerdotal ya no tenía, pero que la estaba pidiendo. De tal manera, si esa gloria es la gloria que hace que el Padre y el Hijo sean Dios, entonces el Hijo, en el momento en que estaba orando, según Juan 17:5, no era Dios, porque no tenía esa gloria que hace hacer el Padre Dios. Entonces, cuando Agustín de Hipona y Tomás de Aquino se enfrentaron a esta realidad, ellos dijeron: no puede ser la gloria que hace que el Padre sea Dios, porque si estamos hablando de esa gloria, entonces el Hijo no puede ser Dios, porque no tiene esa gloria, según las palabras del mismo Jesús en Juan 17:5. Entonces, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino tuvieron que considerar que esa gloria era la gloria que Jesús como hombre logró obtener en la eternidad con el Padre, dentro del propósito del Padre, al haber él resucitado en victoria entre los muertos. Porque entre otras cosas, Jesús está orando en Juan 17, por causa de que había llegado la hora de su muerte. Pero bueno, sigamos adelante en este precioso y maravilloso estudio. Aquí encontramos, ahora observe lo que dice Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro en el capítulo 1, versículos 19 y 20 habla del Cordero que existía antes de la fundación del mundo en la mente del Padre, cuyo Cordero fue manifiesto en los postreros tiempos por amor a nosotros, y que ese Cordero se hizo manifiesto cuando el mismo Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, el cual lo encontramos en Efesios capítulo 1, cuando se habla del misterio que Dios se había propuesto en sí mismo, el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo y no en otra persona. Entonces Pedro, en esta carta, en su primera carta universal, capítulo 1, versos 19 y 20, presenta al Cordero existiendo antes de la fundación del mundo en la mente del Padre. Ahora, en esa misma carta y en ese mismo capítulo, Pedro dice que nosotros fuimos elegidos según la presciencia, es decir, según el conocimiento anticipado de Dios. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, aquí encontramos a un Dios que lo sabe todo, a un Dios que sabe todas las cosas, a un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, a un Dios que tenía un Cordero en su mente, el cual es el Mesías antes de la fundación del mundo, por medio del cual el Padre creó todas las cosas, para que ese Cordero o ese Mesías que estaba antes de la fundación del mundo llegara a ser el heredero de todo lo que el Padre creara, y que ese Cordero era la manifestación del único Dios en carne sin dejar de ser Dios,
llegando a ser el Cordero la imagen visible del Dios invisible. Bueno, resulta que para que nosotros seamos escogidos, seamos salvados por el conocimiento previo o anticipado de Dios antes de la fundación del mundo, obviamente fuimos escogidos o fuimos salvados por ese conocimiento anticipado de Dios, porque se había efectuado la muerte, sepultura y resurrección de ese Cordero también en la eternidad. Entonces, en la eternidad encontramos al Hijo de Dios existiendo, ¿verdad? Existiendo, sufriendo, padeciendo, muriendo, siendo sepultado, resucitando, siendo glorificado. Y por causa de todo esto, también en la eternidad, nosotros fuimos escogidos según la presciencia o el conocimiento anticipado de Dios Padre. ¿Se da cuenta que no necesitamos una Trinidad para todo esto? ¿Se da cuenta que no necesitamos tres personas divinas para que Dios haya efectuado la redención, el plan eterno que se había propuesto en sí mismo? Creer que para que se efectuara la salvación para nosotros se necesitaban tres personas, realmente creer esto es un insulto al ser de Dios, a lo que Dios es en esencia y a lo que Dios puede hacer en sí mismo. Entonces, no siendo más, solamente quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Suscríbete a este canal y realmente yo sé que Dios hará cosas grandes y maravillosas. Te invitamos a que te suscribas a este canal. También te invitamos a que si este video, este estudio fue de bendición, regálanos un like para que este canal siga creciendo, se siga fortaleciendo. También puedes darle clic a la campanita para que seas informado, notificado de los nuevos estudios que estaré realizando más adelante. Y hermano, comparte este video. Este video va a traer mucha luz, mucha claridad a los hermanos en la unicidad y al mismo tiempo a los amigos trinitarios. También quiero manifestar que puedes comprar el libro La unicidad de Dios contra todo argumento. Lo puedes comprar en formato digital. Aquí en la descripción de este video vas a encontrar el enlace donde puedes ingresar y obtener el libro La unicidad de Dios contra todo argumento en formato digital. Si deseas adquirirlo en formato físico, entonces comunícate conmigo a mi WhatsApp, que es +57, que es el indicativo de Colombia, +57 315 845 2211. Si vives en los Estados Unidos, debes marcar 011 57 315 845 2211. Y también quiero pedirle a los hermanos y a los amigos que tienen a bien de que nos colabores. Estamos realizando una obra misionera aquí en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Tenemos una congregación relativamente pequeña donde tenemos algunas necesidades. Necesitamos un mejor sonido. Queremos transmitir nuestros servicios en vivo. Pero necesitamos un mejor sonido, algunos elementos de música. Y bueno, tenemos grandes compromisos y sabemos que vamos a seguir adelante. Si quieres contribuir, sembrar en la obra donde por la gracia de Dios estoy pastoreando, para que sigamos predicando este poderoso y hermoso mensaje, escríbeme a mi WhatsApp y ayúdanos para que de esta manera la obra del Señor avance en el nombre de Jesús.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.